Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a un conversatorio más de el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Y una de las promesas de nuestro presidente fue la de convertir los consulados en procuradurías de justicia. 80 embajadas que tienen en todo el mundo, tan solo en Estados Unidos tiene 50 consulados. Las embajadas y consulados son oficinas mexicanas que representan en el extranjero al gobierno mexicano y dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las funciones de las embajadas atienden en lo particular relaciones de la política de Estado y el gobierno con el que se encuentran y dentro de las diferentes secciones en que se componen. Cuentan con especializaciones para atender cada uno de los asuntos consulares, ¿no? Al inicio del gobierno y parte de la campaña de López Obrador, y dijo que iba a ser Procuradurías de Justicia, y pues ahí es donde le ha puesto en aprietos al canciller Marcelo Ebrard por lo complejo que es, ¿no? No estamos para defender, pero ni para culpar a nadie, pero sí para poner las cosas en un contexto adecuado, en el cual el canciller pues se ha dedicado a hacer su trabajo en lo que son las relaciones internacionales, pero sí queda bastante lejos de lo que es como Procuraduría de Justicia. Para eso, uno habla de Procuraduría de Justicia, automáticamente en México vemos los ministerios públicos, y a lo mejor podría esperarse que se hiciese lo mismo. Mas, sin embargo, ahí es donde empiezan a entrar limitantes, ¿no? El Ministerio Público es una cosa aquí en México y los consulados están para otras funciones, entre ellas defender los derechos humanos de los mexicanos que viven en el exterior. ¿Cuáles son las funciones que tiene, por ejemplo, aquí el Ministerio Público, Procuraduría de Justicia, el de investigar los delitos de orden común, promover pronta y expedita Procuración de Justicia, investigar las conductas tipificadas como delitos en las leyes penales, proteger los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes, entre otros, aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones y principios contenidos en instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas de delitos, emitir y solicitar las órdenes o medidas para protección de las personas víctimas de delito o de sus testigos, emitir y solicitar las órdenes o medidas de protección a los sujetos que intervienen en el proceso penal, auxiliar a otras personas, a otras autoridades en la investigación de los delitos, requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias o entidades administrativas. Como ven, lo que hace aquí un ministerio público es demasiado amplio para lo que podría entrar en la competencia de un consulado. Mas, sin embargo, hay cosas que a la fecha ya deberían de estarse haciendo, como es la asistencia migratoria, en el cual los consulados deben de orientar a la población que está allá, algo que hasta hace un tiempo no se daban. ¿Qué es lo que pasa cuando un mexicano tiene problemas y recurre al consulado? No siempre se le da la información. ¿Qué es lo que debería de hacer? Pues el consulado debe de estar capacitado, el personal de ahí, para poder ayudar a la población, y en dado caso, que es lo que más se necesita por allá, es el darles información, ¿no? Hablábamos la semana pasada de lo fácil que puede ser para algunas personas el poder encontrar la información en las redes sociales, en internet y eso, pero que sí se dificulta de repente para otras personas que no pueden accesar a los medios de comunicación o las redes sociales. Sí se les complica bastante, y ahí es en donde debería de jugar un papel importante los consulados. Uno de los grandes temores que hay de un mexicano que está de manera irregular en Estados Unidos, pues es el contacto con ICE o con Homeland Security, ¿no? En el cual, cuando alguien cae detenido por el temor, pues pasan tiempo que podría ser de vital importancia para que la gente pudiera contactar a un abogado o hiciera algún otro tipo de trámite que pudiera evitar su deportación. Este es un tema bastante amplio, bastante complejo, y a eso le agregamos el tema de la semana pasada que estábamos viendo, del voto en el exterior, del poder tramitar credenciales de elector. Con la reforma que se está buscando que pase el próximo mes, se está queriendo, y parece ser que va a ser un plan piloto, de que si ya se pudiese llegar a votar a las embajadas, a los consulados,
sería carga de trabajo aún mayor. Nos comentaba un compañero la semana pasada que él no podía entender por qué el gobierno no intervenía ahí y metía más dinero. Recordemos que el INE es un ente autónomo. El gobierno no puede poner, el gobierno es el que tiene que pues dar los recursos necesarios si el INE y la ley así lo pide, pero no puede llegar a implementar y ponerlos ahí. Los números en las elecciones se han visto muy bajos, 63,000 votos obtuvo López Obrador, en total fueron 98,000 votos en el 2018, para una población que estamos hablando de 40 millones, pero si nos bajamos a los 12 millones, que es lo que se supone hay de mexicanos indocumentados, es un número muy pequeño, pero aún así se ve ahí el trabajo que hace falta por organizar a la gente para que pueda llevarse a cabo estas reformas, para que el voto se pueda emitir ahí, para que la credencial de elector se pueda también proporcionar ahí, pero también el dado caso de que se lograse la cantidad de personas que estaría solicitando un servicio en el cual el día de hoy no creo que las embajadas, los consulados estén listos para tomarlo. Tema que sale recurrente, los consulados, sea el tema que se toque, siempre sale a colación los consulados. Y ahí viene también el gran trabajo que tenemos nosotros como activistas y que estamos involucrados en el tema en el exterior. Y también el concientizar a aquellos que el día de hoy no se han acercado por algún temor o algo así, que sepan que habemos quienes ayudamos, que sepan que hay otros medios que pueden auxiliarlos en estos temas. Base a esto, a la gran cantidad de consulados que hay, las necesidades que hay, ahí sí quiero, pues ahora sí abrir la ronda de participaciones, sus opiniones de cómo ha cambiado, si es que ha cambiado en algo. Un ejemplo, yo llego a Estados Unidos en 1999, en donde pues la atención, a pesar de que eran personas que todavía estaban bien enraigadas en el viejo régimen, uno podía llegar al consulado, al menos al de San Diego, en la mañana a formarte y entrabas. Con el paso de tiempo alguien vino con lo de poner las citas por teléfono y eso fue un caos por completo porque se hablaba y no se encontraban citas. No había citas, llegabas al consulado, se veía que no estaban tan ocupados. La última vez que yo tengo contacto con consulado en San Diego, igual a punto de regresar hacia México, voy para pedir información sobre mi retorno y no sabían nada, ¿no? Si hubo ese cambio de personal, esa renovación de personal, salieron todos los que estaban, que ya tenían bastantes años ahí, entró muchos jóvenes, pero que lamentablemente, al menos lo que yo vi, no tenían la información necesaria para poder orientar a la gente. Y cuando vemos en todos los temas que tienen que pasar, y sobre todo el más apremiante, creo que es la más urgente de las necesidades de la comunidad en el exterior, es cuando llegan a tener problemas con migración, el no saber qué hacer, los malos consejos que de repente se pueden dar. Yo en el 2010 soy detenido por migración, pido ayuda hablo al consulado para decir que yo quería salirme, pero salir bien. Me dijeron que no existía nada en la ley que me pudiese ayudar, que lo que más me convenía a mí era firmar en ese momento y salir. Hago caso, firmo, salgo y me doy cuenta después, obviamente, años después que ya me pongo a investigar que sí existía lo que yo estaba pidiendo. Que por esa mala información que se dio, yo tomo una decisión de salirme, no exigir mis derechos, y con eso pierdo la posibilidad, al menos la de mi hija en ese momento, de poder arreglar su documentación en ese año. Regreso nuevamente a Estados Unidos, me vuelven a detener en el 2017 y viene un proceso en el cual cuando me detienen estoy 2 meses detenido en centro de migración. Me pongo a leer la ley migratoria y lo que yo pedí en el 2010 se llama salida retardada, me parece, en el cual consiste en el que una persona que es detenida ya sin documentos puede pedir ver a un juez para pedirle que le dé permiso de salir voluntariamente. Se le da de 3 a 6 meses de espacio y poder salir bien hacia su país. A mí se me impidió eso. Y cuando regreso me dan 6 meses más de tolerancia para poder salir del país y es cuando salgo del país. Pero todo eso se hubiera arreglado si en el 2010 hubiera tenido la información precisa. Al inicio en el 2018, cuando inicia el gobierno de López Obrador,
el director, bueno, el encargado de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el compañero Valdominos. Él hace una gira alrededor de Estados Unidos para ver la situación de los consulados y empieza a escuchar de repente que todos dicen que todo está bien. Cuando llega a San Diego, yo asisto y la misma gente del consulado le empieza a decir que todo está a todo dar, que que trabajan bien, que dan la información bien, y ahí yo me paro y pido la palabra y les empiezo a explicar mi caso, ¿no? El que les acabo de contar, pero además de que una vez que yo estoy en el centro de detención, yo veo que no se están respetando los acuerdos que hace ICE con estos centros de detención que son privados, que están violando los acuerdos a los que se llegaron, y ahí pongo una denuncia en el cual el ICE hace un contrato con los centros de detención para que a los detenidos, en lo que reciben procesos, se les cuide y se les tiene que otorgar alimentación, obviamente donde estén, 2 salidas a la semana a la biblioteca, 2 salidas a los centros, a la cancha de básquetbol. No puede haber más de cierta cantidad, en este caso no me mal recuerdo, eran 80 personas por cada uno de los confinamientos y en ese momento había como 180. Eso implica que haya más gente, que haya más fricción y que tienda a haber problemas de violencia más seguidos. Hablo con alguien del ICE, me informa eso, meto mi queja, hablo al consulado para decir que hay violación de derechos humanos, pues la situación en la que nos tienen ahí no es la óptima. Lamentablemente para muchos de los que llegan ahí, como vienen de países en vías de desarrollo, a veces piensan que eso está bien, ¿no? Si uno compara un centro de detención o una cárcel de aquí de México o de Sudamérica con las de Estados Unidos, pues las de Estados Unidos están muy bien. Más sin embargo, eso no implica de que no se esté violando los derechos humanos. Yo al día de hoy todavía tengo un zumbido en mi oído porque igual no se permite, no te dejan dormir, todo el tiempo están haciendo ruido los guardias, puedes dormir como 3 horas, el frío está bastante intenso, y si no tienes dinero para comprarte un suéter o eso, vas a pasar fríos. Y hablo yo al consulado a meter la queja y nunca fueron. Igual, cuando una persona es detenida, puede hablar al consulado para informar que ha sido detenida tanto por la policía o por ICE, y de ahí el proceso es que ellos deben de darle seguimiento a tu caso, hablar a México, a tus familiares e informarles que tú estás detenido. Yo en el 2010 hablé, en el 2017 volví a hablar y nunca hicieron la llamada, ¿no? Siendo que se les dio toda la información, nunca hicieron la llamada. Entonces son esas cosas que han quedado, o que yo he experimentado y que sé que muchos de los que han sido detenidos han experimentado, pero que al no denunciarse viene este problema de que no se le puede dar seguimiento. Hablábamos de que se necesita o quieren una verdadera Procuraduría de Justicia, y ahí vendría la pregunta, ¿no? Una vez que ya se implementara, ¿cómo haces que quitar el temor del mexicano común y corriente que está ya del indocumentado para perder ese miedo y asistir a un consulado a levantar una queja, una denuncia, cuando ya se sabe de antemano o se cree que no va a proceder, que no lo van a ayudar, ¿no? Otra de las cosas, los consulados, al menos San Diego, está en un área donde es el centro, y ahí mismo están cerca las oficinas de migración, y de repente el simple hecho de ver una patrulla fronteriza hace que la gente tenga miedo. Y a lo mejor son muchas de las cosas que de repente pasan en todo Estados Unidos y que muy poco se habla, ¿no? Entonces, ahí está el tema sobre la mesa. Adelante, Gonzalo. Mi punto de vista sobre lo que fue lo que habías comentado, compañero, en cuestión a las cárceles que se estaban haciendo en diferentes estados. A nosotros nos tocó un sheriff muy duro, el sheriff Joe Arpaio, en el cual, viendo tanta necesidad en cuestión a que él estaba pues deteniendo a nuestros migrantes, se podía decir, pero pues el problema no fue tanto con los migrantes, sino que el señor era racista, lo veía morenito, o un carro que estuviera en mal estado, o un vidrio roto, o algo que tuviera él en cuestión
a que lo viera sospechoso, pues inmediatamente pues no, la policía lo detenía, pero le hablaban a la ICE. O sea, no era tanto la falta administrativa en un momento dado, sino que ya ahí intervenía el ICE y pues se lo llevaban a lo que era la cárcel, pero de ahí los trasladaban Eloy. Eloy es un centro de detención para los migrantes en cuestión a deportaciones. Y el señor se equivocó en muchísimos casos, que hubo muchas demandas que pagó el gobierno federal para todos los personas que fueron arrestadas por equivocación, porque ya estando adentro, pues les pedían su documentación y pues efectivamente ellos eran ciudadanos americanos o eran residentes. Y ese fue el problema que sostuvo. Pero viendo la necesidad en un momento dado de que no había tanto espacio en las cárceles, él inventó las carpas, los tents que estaban afuera de la cárcel. Y desafortunadamente, pues el calor en Arizona pues llega a casi 50 grados y hubo mucha queja en cuestión a cómo se estaba, pues ahora sí que en la expresión, ¿verdad? Los reos se estaban manifestando de que pues ellos estaban fuera de la cárcel y el ambiente que se vivía a 50 grados, 51 grados en esas carpas, pues era fatal para ellos. Años antes estuvo el intento de poner la ley 187, que criminalizaba inclusive a los familiares, ¿no? En el que quería que cualquier persona denunciara a sus familiares si no tenían documentos y si no se metían en problemas. La comunidad mexicana ha sido víctima de este racismo que existe en Estados Unidos. Y yo no he visto, no, o al menos hasta la fecha, una campaña del consulado o del gobierno mexicano por concientizar a los mexicanos que están allá de sus derechos, que sepan cuáles son sus derechos. Por ejemplo, está la visa U, me parece, ¿no? Para las personas víctimas de violencia, que lleva años y que muy pocos han intentado aplicar a ella por el temor, ¿no? Cuando esta visa sale a raíz para motivar a la gente a que denuncie si han sido víctimas de algún tipo de crimen. Adelante, Martina. Gracias por la oportunidad y gracias por tocar este tema, que es un tema que a nosotros acá como mexicanos en el exterior sí nos tiene muy inquietos, nos tiene muy desilusionados y nos tiene muy desamparados. Hablando, estoy escuchando ahorita y me estoy yendo al pasado con la ley de Arpaio, ¿no? La ley que tenía toda racista, la SB 1070, creo que era, hasta corridos le hacían y todo. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con algunas personas, bueno, mujeres embarazadas que tuvieron que salir de allá porque ya al último ya no tenían, les prohibió que las vieran en los hospitales si no tenían documentos. Y nosotros la recibimos aquí en Houston, Texas. Pues a través de la historia ha habido las leyes racistas por todo Estados Unidos. Aquí hablando de Houston, Texas, bueno, de Texas en general, se formó una ley hace más o menos como unos 13, 14 años, tal vez un poquito más, que se llama 287G. La 287G lo que le daba, lo que es darle permiso a la policía de cuando detiene a un indocumentado, lo pasen a migración. Llegó tanto que pusieron oficinas de inmigración adentro de las cárceles. Entonces, cada persona indocumentada que metían a la cárcel del condado, de los condados, si no tenían documentos ya se les ponía un hold de inmigración. Y entonces salían de la cárcel, pero salían solamente de la celda porque ahí mismo estaba migración y se lo llevaba. Hubo muchísimas deportaciones, todavía hay muchas deportaciones, pero en ese tiempo que empezó ese programa fue terrible, terrible. El condado de Harris, donde yo vivo, fue el segundo condado que aceptó tener ese programa. El primero fue en Dallas, Texas. Y recuerdo que aquí teníamos un sheriff que según es hispano, Adrián García, por si algún día escuchan su nombre.
que según es hispano, latino y hablaba español y sus padres mexicanos, un republicano horrible, que él firmó esa ley para que llegara aquí sabiendo que en Houston, Texas, somos el 65% de latinos aquí y la mayoría pues son indocumentados. Entonces, sabiendo él eso, porque era el sheriff, firmó ese contrato con ICE, con migración, y se terminó el contrato. Y nosotros en ese tiempo andábamos con reuniones con él, reuniones, y a la vez con el consulado, porque para ese tiempo el condado de aquí de Harris, que es el condado donde yo vivo, no permitía a las personas que no tenían documentos entrar a las cárceles a visitar a sus familiares. No los permitían. Entonces nosotros íbamos con el sheriff, muchas organizaciones, no solamente la mía, muchas, íbamos con el sheriff y luego íbamos al consulado. El consulado tenía que hacer algo, porque si, de hecho a mí me tocó muchas veces ir a visitar personas que yo ni siquiera conocía, pero que me contactaban los familiares y me decían, ve, visita a mi familiar, dile por favor que esto y que el otro. Yo iba a las cárceles y los visitaba. Finalmente, el consulado no apoyaba para nada. O sea, estábamos totalmente, todavía, pero en aquel tiempo fue tanta la movilización de la comunidad que por fin se logró que se aceptara la matrícula consular para que entrara la gente a ver a sus familiares a la cárcel. Pero aguas, porque es una cosa de doble filo. Ahora, en este momento, pueden entrar a ver a sus familiares a la cárcel, pero también cuando pasan la matrícula consular en el sistema de las cárceles, si tienen algún delito, ya sea en México o aquí, los detienen ahí mismo en la cárcel. Entonces, bueno, eso está bien porque también estamos prevenidos, ¿verdad? Pero a lo mejor hubo algo injustificado, una persona inocente que está aquí y bueno, la detienen. Finalmente, este programa de la 287G que les hablo se terminó, pero este sheriff volvió a firmar por debajo de la mesa. Nadie de la comunidad se daba cuenta de ese contrato que volvió a hacer. Muchas de las veces nosotros anduvimos en las calles, por ahí chequen, marchando, estuvimos en las oficinas del sheriff hablando contra esa ley 287G. Por fin la sacaron del condado de Harris, pero la expandieron en los condados alrededor de la ciudad de Houston, Texas, donde yo vivo. Aquí en el condado de Harris han puesto otra que se llama SB4, que casi es lo mismo, que le da poder a los policías preguntarle el estatus legal a las personas que paran. Eso es terrible porque al último, como les digo, se hicieron muchas protestas, muchas acciones y al último se dejó a la discreción de cada policía. Si hay un policía que es racista y que le cae mal un latino o latina a quien él paró, él sí le pregunta si tiene documentos. Y si no, se lo lleva directo a migración. Y estamos en un momento de la historia que no debería de ser así, pero todavía existen esas leyes aquí. Yo les hablo de Houston, Texas, donde yo vivo. Y decía algo muy cierto, Diego, creo que era, que el consulado no dice nada de los derechos de los indocumentados aquí. El consulado brilla por su ausencia. En ese tiempo que yo les digo de que estaba esta ley tan fuerte, yo tenía contacto con la persona de protección en el consulado y cada que detenían a alguien, me llamaban a mí y yo le llamaba y le decía, esta persona en la cárcel, vayan a verlo. Esta persona en migración, vayan a verlo. Y no querían, pero nos íbamos y nos parábamos en el consulado y tenían que ir. A este momento, nadie va a verlos cuando los detienen. Afuera de Houston, Texas, hubo un centro de migración que se pusieron los mexicanos en huelga de hambre. Pues el consulado no iba a representarlos, no iba a checarlos. Y es muy importante que el consulado esté ahí porque eso le da a saber a los de inmigración que los mexicanos no están solos. Hay una visa humanitaria que es la que se les da aquí a los que son víctimas de crimen, pero también se les da a las personas que tienen un pariente que va a morir en el hospital.
Nosotros estamos muy en contacto con el Hospital Anderson de aquí de Houston, porque yo pasado de este tiempo he tenido que aprender a cómo se saca esa visa, qué se necesita. Ahora el Hospital Anderson me busca a mí para que le diga a la familia qué documentos traer. Y ese trabajo es el consulado. Ese trabajo es de ellos. Hay algunas, por aquí en Houston hay una notaria muy reconocida que el otro día puso en Facebook, estamos haciendo el trabajo del consulado. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer el trabajo del consulado y ellos no se ponen a trabajar con todo el dineral que se les está pagando para que lo hagan? Ellos dicen, nosotros, eso es cuestión del gobierno americano, estoy de acuerdo, pero también sé que el consulado mexicano debería ofrecerles, aunque sea ese apoyo moral, de decir, aquí estamos paisanos, mandar un email a la embajada americana y decir, viene este paisano porque tiene a su enfermo que se está muriendo y viene a despedirse de él. Entonces, yo sí he estado muy desilusionada de pronto. ¿Qué pasó con las procuradurías que dijo el presidente que iba a haber? ¿Dónde está el trabajo de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior? ¿Qué hace Brad para que realmente cambien? Porque hay mucho que desear de los consulados acá en Estados Unidos. Es cuanto, compañeros. La necesidad es muy grande, ¿no? Inclusive si el consulado hiciese su labor, hay mucho trabajo para los activistas, porque es descomunal la cantidad de mexicanos que hay allá. Lamentablemente igual no hay denuncia, y mientras no haya denuncia, difícilmente van a cambiar las cosas. Si uno le preguntara a Brad qué ha hecho, a lo mejor con números podría refutar el decir se ha hecho esto y se ha avanzado, pero primera porque se aventaron mínimo 2 años para quitar el sistema de citas que tenían que no funcionaba. Cuando yo hablé en su ocasión con el titular de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, se hablaba de un contrato que venía arrastrando desde sexenios pasados, en el cual no podían terminarlo y tenían que aguantar hasta que se hubiera culminado ese para contratar a otra compañía. Se ve por encima ciertas cosas. Ahorita mencionaban muy bien, Martina, eso de el contacto con la comunidad. Yo en la plática que tuve en San Diego con ellos, les dije que normalmente ellos hacen salidas muy esporádicas en unidades móviles a puntos lejanos de lo que es el centro, y lo cual está bien porque sí hay una necesidad y es muy poco lo que se hace. Más sin embargo, se olvida a la gente que está inclusive dentro de la ciudad, que no sabe dónde está el consulado, que tiene miedo de acercarse, o incluso que por cuestiones laborales no puede asistir en horarios normales. Se les cierra la posibilidad. La otra es desde el 99 que yo llegué, que no entienden esta temática de lo que es ser indocumentado. Llegas ahí para un trámite, te piden 2 identificaciones, cuando difícilmente podrás tener a veces una. A lo mejor con el paso del tiempo ya la gente que se está yendo ya lleva sus papeles en orden y todo y llega y puede tramitar, pero hasta hace años muchos de los que se iban sin un solo documento. Recordemos que uno de los peligros de pasar indocumentadamente para allá, pues era que te raptaban, te robaban todas tus cosas. Entonces al llegar allá, llegabas sin nada. Y no había esa posibilidad de que te ayuden, de que entiendan de que no tienes documentos y ver la manera que pueden hacer para poderte proporcionar esos documentos. Y ahí viene habías forzado que si querías sacar tu pasaporte, pues en automático tenías que sacar tu matrícula consular, más aparte tu acta de nacimiento, que no sé si por cuestión monetaria no sea problema, pero pues podría ser que para algunas personas que no ganan lo suficiente sí sea un de desgaste el ir por un trámite y tener que pagar por otros, ¿no? En aquel entonces no estaba la credencial del lector, que el día de hoy pues a nosotros nos sirve para poder informarle a la gente que cuando vaya al consulado, pues una vez tramite su credencial de lector, la cual no tiene costo. Rafael, adelante. Saludos. Pues miren, los estaba escuchando y claro, pues se le vino a uno a la mente muchas situaciones muy similares, y yo creo que la situación es casi, yo creo que en todos los consulados. Yo no he escuchado casi ni un cónsul
que verdaderamente haga su trabajo y que se hable bien. Y creo que, miren, yo recuerdo antes cuando éramos aquí, digamos, cuando inician aquí las organizaciones y las federaciones, estamos hablando ya más de 20 años, y siempre lo que veíamos en el cónsul era personas que tenían que obedecer a un gobierno PRI y que a veces veía uno también como racismo entre ellos hacia mucha comunidad mexicana, o sea, nos miran así como indios, patas rajadas y pues siempre, la más verdad que uno estaba muy desilusionado porque, por ejemplo, cuando venían en aquellos años cuando estaba el PRI y el PAN en el poder y que pues siempre venían diputados, digamos, personal de gobierno y eran muy bien recibidos, o sea, como eran de la misma línea, pues los recibían hasta con alfombra roja y nada más, sí, nos juntaban en el consulado para dar información que supuestamente de programas y propuestas y proyectos, pero nosotros, digamos, a lo menos en el grupo al que yo siempre he pertenecido aquí, que siempre ha sido un grupo de izquierda, estoy hablando ya más de 30 años, y pues siempre, ¿me entiendes? O sea, nosotros por el hecho de que éramos de izquierda, pues más, hasta nos vigilaban, nos vigilaban y siempre nos estaban espiando y qué es lo que, cómo nos organizábamos y todo. Y realmente el consulado siempre fue, no sé ahorita si ya ha habido cambios, pero yo, como lo dije la vez pasada, se necesita cambiar el personal, se necesita que allá el presidente o el que esté encargado los que estén encargados de enviar a los cónsules, tienen que escoger gente verdaderamente que vaya, como digamos, que tenga sentido, que tenga vocación y que realmente quiera desempeñar un buen trabajo. Y mientras no cambien ese personal, mientras o no entiendan esta gente que está allí, que hay cambios, que hay una cuarta transformación que nos está llamando a todos los que nacimos en México, que si no atendemos o no hacemos esa, como digamos, reunificación entre nosotros mismos, o sea, las cosas no van a cambiar. Los consulados ofrecen muchos servicios, pero pienso que es uno de los grandes errores que ha cometido siempre el consulado y en este caso también el gobierno, el no escuchar cuáles son las necesidades de la población. Se ofrecen bastantes, porque sí trabajan, pero no en cosas que creo que repercutirían en más ayuda al migrante, ¿no? O sea, la información. Porque inclusive dentro de los programas que hay, porque se maneja dinero ahí para programas y apoyo en becas y eso, no le llega a toda la población. La necesidad de este frente para intentar jalar a la mayor cantidad de personas que estén allá. Mientras no estemos unidos, no haya esa unidad, esa vinculación entre los mexicanos que están en México, los que están en Estados Unidos y en el resto del mundo, para que se pueda expresar las necesidades que hay, difícilmente se va a poder avanzar de manera rápida. Más allá, yo creo que de cambiar el personal es cambiar el régimen. No se equivoque el presidente y todos los que dicen que el régimen viejo no se ha ido y no se va a ir tan fácil. No es de llegar el nuevo presidente y decir cambia todo y por arte de magia. Se requiere bastante trabajo. Él dice que el elefante blanco está avanzando. Yo digo que no, que a duras penas se acaba de parar y para echarlo a andar va a tomar mucho trabajo. El trabajo del gobierno, del cual ya le queda poco tiempo, pero más allá del pueblo. Hay mucha información ahí que no está bien explicada. Por ejemplo, cuando una persona es detenida por cuestiones migratorias, se les dan una lista de abogados que aparentemente los van a ayudar sin ningún costo y terminan siendo con el costo y además malos abogados en los cuales llegan en el momento de la corte 5 o 10 minutos antes y en eso quieren ponerse al día de cómo va la situación y por eso mucha gente es deportada. Hace falta información para la gente que está en el consulado para poder contestar. Se dan de repente teléfonos en el que no contestan y el que contesta no te sabe dar la información. Entonces sí es mucho el trabajo, pero creo que es importante
El primero, hacer este tipo de foros para que la gente pueda expresar qué es lo que necesitan, qué información, qué es lo que están esperando, qué entienden por Procuraduría de Justicia, qué es lo que esperan inclusive del mismo gobierno. No se puede atender las necesidades de los migrantes parejas porque cada quien quiere algo diferente. Cuando estaban hablando de reforma migratoria, se hablaba de que un permiso temporal, que si se daba el pase a la ciudadanía no se daba, y lo querían en automático decir, no, queremos todo el paquete completo. Yo pienso que de los millones de mexicanos que están allá, unos quieren trabajar bien, bien por un rato y regresarse a México. Otros quieren quedarse a vivir allá. Otros a lo mejor querrán seguir escondiéndose porque hay gente igual que se va escondiendo y huyendo de la justicia. O sea, las necesidades de los mexicanos que están allá son muy amplias como para poder, con ciertas acciones aisladas, cubrir a todos. ¿Cuánto mexicano hay allá que no habla español, no habla inglés, habla lengua originaria? Y es muy, muy difícil. Y ahí es un llamado a que todos impulsen la página del gobierno de los pueblos indígenas. Tenemos que darle más like, tenemos que interactuar más con ellos, a decirles que hay una necesidad en Estados Unidos. El día de hoy el consulado trabaja y trabaja para un sector muy pequeño de la población, que son los que van ahí, los que tienen la posibilidad. ¿Quieres agregar algo, Gonzalo? Adelante. También nosotros hemos estado insistiendo, ¿verdad? En cuestión a lo que es la administración. Sabemos que hay un recorte para para todos los consulados, pero desafortunadamente cuando nosotros pedimos pues un informe, se niegan a darlo. Se niegan a dar ese informe de cómo se está gastando, en qué forma se está proporcionando todo lo que es el presupuesto, porque hay varios programas, así como dices, compañero, hay varios programas, pero desafortunadamente cuando es de mayor necesidad no lo tienen. Por ejemplo, para trasladar los cuerpos a México, pues vamos a pedir esa, pues no es dádiva, ¿verdad? Pues es algo que nos corresponde, pero pues hay veces que no se ajusta al presupuesto que tienen ahí o le dan menos, ¿verdad? Entonces, creo que desafortunadamente se está gastando en otras cosas que no son beneficio para los mexicanos en el exterior, como por ejemplo, pues hay eventos que hace el consulado, la gente no responde, pero se gasta y ese es el problema, ¿verdad? Que son gastos que deberían de manejarlos a otros rubros, a otras instancias para tener ese soporte, porque ellos saben estadísticamente qué es lo que se gasta más, en qué beneficia a los mexicanos en el exterior ese presupuesto, independientemente de los gastos que tengan ellos. ¿Por qué? Porque les pagan la renta de su casa, les pagan la renta de la gasolina, les pagan todo, hasta comida. Entonces, prácticamente, si nosotros nos damos cuenta de cuántos cónsules adscritos hay dentro del consulado, pues nos vamos a ir de espaldas, porque también ellos cobran su dinero. Y relativamente nosotros, bueno, más que nada yo tuve problemas con un cónsul adscrito y la verdad, pues no saben. Son chamacos, discúlpenme, ¿verdad? Son chamacos que ponen ahí porque pues es pariente de fulano o es amigo del cónsul, pues ya le dan ese cargo, pero yo sí tuve conflictos con él en cuestión a que pues desafortunadamente no tienen una responsabilidad como su oficina o como cónsul adscrito. López Obrador está haciendo su trabajo. Él dijo que va a arreglar, o su intento es que México se arregle y cambie todo para que en lo posterior el mexicano que salga sea por gusto, no por necesidad. Eso implicaría que México empezara a avanzar en todos los ámbitos, y que el mexicano que está allá regrese. Es algo que veo muy difícil. Son muchos años de rezago de México. No va a ser algo que pase de la noche a la mañana. Se sigue, no se ha hablado mucho, pero viene este gran problema que es el narcotráfico, toda la violencia que ha generado en el país, en el cual no se van a ir de los territorios que ya ocuparon tan fácilmente. Va a tomar tiempo. Se está construyendo la Guardia Nacional.
Pero para que se puedan respetar los derechos de los mexicanos allá, sí se ocupa el que se unan, el que digan cuáles son sus necesidades, el apoyar a este gobierno. Yo soy de los que piensa que una verdadera reforma migratoria se inicia en México. Cuando México mejore, cambie la situación del país, la gente ya no se esté yendo hacia allá, entonces va a haber una necesidad de Estados Unidos de tener mano de obra. Creo que López Obrador lo sabe, por eso está invirtiendo en los países del sur, con el caso del programa de Sembrando Vidas, para que gente de Honduras, Guatemala, Salvador puedan invertir, que la gente se quede ahí, que no venga para acá. Pero lamentablemente tenemos el gran problema, ¿no? También todos los africanos, gente de Asia, de Europa, que también están llegando a Estados Unidos y pasan por territorio mexicano, en el cual el problema de la migración pues difícilmente va a terminar. Pero si la situación cambia en México y el mexicano deja de irse y empieza a haber mejores oportunidades acá, va a ser más fácil de que se pueda hablar de una reforma migratoria o hacer un tratado como el que se tiene con Canadá, en el cual ningún ciudadano canadiense tiene que estar pidiendo visa para entrar a Estados Unidos, simplemente entra, se tratan de iguales. Creo que el día de hoy México, López Obrador ha mostrado que es un igual ante los presidentes de Estados Unidos y Canadá, se ve en las reuniones que ha tenido. Él es figura importante y no un adorno como lo era en el pasado de los presidentes mexicanos, y eso va a hacer que cambie. Y de ahí, pues ojalá y que pronto cambie esta situación de los consulados. Yo creo que la labor es informar, ¿no? El mexicano que sepa sus derechos allá, y hay muchas dependencias que ayudan. Aquí tenemos el ejemplo, ahorita no pudo entrar esta Micaela, pero Micaela ayuda a personas con problemas allá. Se ha visto lo que está haciendo Martina, de ayudar también a los connacionales que están por allá para arreglar sus papeles, para que por lo menos con visa humanitaria puedan reunirse. Y hay mucho que se puede hacer y que debería de ser la principal el enfoque de los consulados en Estados Unidos, ¿no? Más allá de el ofrecer, que está bien que ofrezcan el seguro social, que ofrezcan Infonavit a los que quieran pagarlo, sería el buscar que estuvieran informados de cuáles son sus derechos. Entonces, pues les agradezco a todos, les deseo un excelente fin de semana. Hasta pronto.